Ahorita le mando la foto. Sí, está bien. Ahorita le mando la foto. Gracias, gracias. Bueno, pues vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio con derecho romano y déjame. ¿Recuerdas en qué nos quedamos? Es que no te... ¿Recuerdas la organización patricios, los, los patricios, los plebeyos, los emperadores, toda organizada económica, política y social, tal cual, ¿Escucha? ¿Sí me escucha, maestra? Que me estaba ah, fallando. con que está fallando el audio, pero ya creo que ya Ah, me ok, escuchas. pensé que usted sí me escucha bien. Sí, te escucho un poco cortado, pero ya te escucho más que antes. Ok, maestra, sí le escucho bien. Ah, perfecto, muchísimas gracias. Ah, permíteme tantito. Eh, ok. Jaime, bienvenido. ¿Ya sí pudiste accesar sin ningún problema? Jaime, ¿me escuchas? Bueno, ok, continuamos. Eh, pues nos quedamos precisamente con que en esta transición de la monarquía, perdón, a la república y obviamente todos estos cambios que se dieron, no solo políticos, económicos o sociales, sino en la creación tal cual de normatividad, ¿no? Como veíamos la sesión pasada, eh, digo, Roma tuvo grandes avances, entre ellos el origen del derecho, y bueno, ya aquí se empieza a codificar, que era lo que veíamos, porque antes hablábamos única y exclusivamente de derecho consuetudinario. Sin embargo, con la evolución de la misma sociedad y de la misma política, pues obviamente va evolucionando también la creación de norma jurídica y sobre todo donde se ve plasmada, ¿no? Pueden ver pueden ver la presentación. Abraham, ¿me escuchas? Abraham, ¿me escuchas? Abraham, ¿me escuchas? Jaime, ¿me escuchas? Sí se ve la presentación. Gracias, Jaime. Ah, perfecto. Gracias. Bueno, retomando, parece que Abraham no me está escuchando en este momento, pero bueno, rápidamente, Jaime, retroalimentación de 2 minutos. El derecho romano es la base del derecho, es la punta de lanza. Ya lo explicaba con anterioridad y ya ha tenido varias etapas con las cuales no solo Roma, sino su sociedad, su política, su sistema jurídico ha ido evolucionando. A través iniciamos con la república, con la monarquía, sigue la república y el gran imperio romano, que es no solo el máximo esplendor de Roma, sino también su brutal caída por el tema de los excesos, ¿no? Y hemos ido viendo cómo es que se va desarrollando la sociedad romana. Y bueno, se va desarrollando particularmente con una segregación de clases sociales, ¿no? Las personas adineradas les denominaban patricios y las personas no tan adineradas eran simple y sencillamente la plebe. Sin embargo, había plebe que tenía dinero y a ellos les llamaban plebeyos, ¿no? Y vamos, se van dando una serie de situaciones. Y retomando lo que les comentaba es que justo surge
en Roma el derecho consuetudinario, que es el derecho por costumbre. Es ese derecho que a través de una serie de prácticas que se extienden a lo largo de determinado tiempo, se ponderan como obligatorias y entonces eso se hace ley. Y entonces estamos hablando como tal de que la costumbre se vuelve ley. Sin embargo, al paso del tiempo, que es a donde vamos ahorita, este, se va, se va codificando y ya esa legislación que era por derecho consuetudinario, esa legislación lo que va a hacer es que ya va a estar como tal en códigos, en texto. ¿Para qué? Pues para que atiendan todos los romanos a esas disposiciones. Y bueno, el siguiente punto nos dice la diapositiva que cuando el rey moría, el nuevo monarca debía ser electo por los comicios, por curias, mientras tanto gobernaba un interrex que provenía igualmente del Senado. Aquí surge una figura bien interesante, que es la que tenemos todavía hasta nuestras épocas, y ya también lo habíamos mencionado, y es el Senado como tal. El Senado proviene de Roma, no solo el término, sino la organización en sí misma. La diferencia aquí es que el Senado era conformado con los ancianos de Roma, por eso se llama Senado, por senectud, pero además muchos eran patricios, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que eran personas muy adineradas. Entonces, pues ellos básicamente eran los que gobernaban y básicamente eran los que decidían sobre la vida de toda Roma en todos los sentidos. Roma llegó a ser autócrata, ¿no? En el sentido que el que manejaba absolutamente todo, pues era el rey o el emperador en su momento, dependiendo la etapa de la que hablemos. Y justo aquí nos dice, a ver, ¿qué pasaba en caso de que un rey muriera? Ah, bueno, gobernaba un interrex. ¿Qué quiere decir eso? Es un rey interino. Mientras se llevaban a cabo los comicios, que no eran otra cosa más que elecciones, ¿no? En la actualidad nosotros escuchamos el término comicios y nos lleva en automático a elecciones, ¿ok? Este, La siguiente lámina nos habla de la caída del Imperio Romano, ¿no? Y aproximadamente cuándo es que los estudiosos del derecho romano nos dicen que aproximadamente cayó. No, no concuerdan en algunas fechas no exactas, pero bueno, nos dice que la monarquía, nos dice, al parecer sucedió del 510 antes de Cristo. Sin embargo, pues como ya les decía, ¿no? Algunos historiadores o estudiosos del derecho romano manifiestan algunos años más menos. Eh, en Roma había 7 reyes en toda la parte de la monarquía, en toda esa parte de la monarquía romana, duraron 7 reyes hasta antes de la República. ¿Ok? Entonces fueron los que reinaron como tal en Roma en aquel tiempo, ¿no? Y nos dice que de acuerdo a la tradición, ok, muchas gracias. De acuerdo con la tradición, 7 fueron los reyes que gobernaron Roma desde su fundación en el año 753 antes de Cristo hasta el 509, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? No sé si recuerdan o sepan o les quede claro que todas las fechas antes de Cristo es como hacia atrás. ¿Qué quiere decir? Que la época romana empezó en el 700 y terminó en el 500. Después de Cristo, bueno, pues ya se va dando de manera consecutiva de 1 a 2024, ¿no? Eh,
Bueno, el Senado, como ya les había mencionado, no es otra cosa más que este Consejo de Ancianos que decidían sobre la política y sobre la vida de Roma y que obviamente quien los consultaba era como tal el rey. El rey, para que pudiera actuar, tenía que tomar en consideración todas las disposiciones y todas las opiniones del Senado como tal para que ellos o para que el rey pudiera actuar. Entonces, mencionaba yo en la clase pasada, a la fecha no funciona así, ¿no? Se pretende que vuelva a funcionar así, pero a la fecha no funciona así. ¿Cómo funciona? A la fecha tenemos tres poderes, de acuerdo a lo que dispone el artículo 49 constitucional, ejecutivo, legislativo y judicial. Y en Roma no funcionaba así porque al final del día el que tenía el supremo poder era el rey y solo pedía consejo de el Senado, pero cabe hacer mención que el Senado tenía muchísimo poder, tan es así que el rey tenía que consultarlos y lo que decía el Senado era lo que se hacía. Entonces, sí era un tema bastante complejo, perdón. Sin embargo, al paso de los años, el Senado va perdiendo ese poder que tenía incluso sobre el mismo rey, ¿no? Eh, Otra cosa que se había comentado, y ya nada más para retroalimentar, la gente común y corriente, los plebeyos, podrían participar de algún modo en las sesiones del Senado, ¿no? Ellos, cuando sesionaba el Senado, ellos podrían acudir y podrían participar de esas sesiones y opinar, actividad que se sigue haciendo hasta la fecha, ¿eh? Nosotros podemos hacer una visita, ojo, no solo en el Congreso de la Unión para verificar o para ver cómo se lleva a cabo todo este proceso de votaciones sobre una ley o sobre las propuestas de ley, sino que también podemos mandar una iniciativa de ley, eso por lo que respecta al Congreso. Sin embargo, también podemos acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a ver cómo sesionan los ministros de la Corte, ¿no? Y es un tema bastante interesante porque ves cómo debaten sobre los temas en los cuales se tiene que legislar o en los cuales se tiene que resolver en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, bueno, los comicios, como yo lo había mencionado, básicamente eran elecciones, ¿no? Y se daban los comicios por curias y por centurias, que era básicamente la organización social que tenía Roma y que tenía que ver con las familias, ¿no? Las curias estaban formadas por familias, las centurias por grupos de familias. Ya lo estoy retomando porque esto ya lo habíamos mencionado. Este, Maestra, solo una duda. sí, adelante, claro. Eh, los comicios por centurias tenían como una mayor importancia o un mayor valor que los comicios por curías, los comicios de curías. No, en realidad de primera instancia, Abraham, tenían el mismo valor. Sin embargo, con el tiempo las centurias, precisamente por la misma situación, las centurias desaparecen, se quedan las curias, pero básicamente los dividían así por cómo estaban agrupadas las familias, ¿no? Recuerda que la sesión pasada veíamos cómo eran su organización, ¿sabes? Dependiendo de la calidad de la familia que podían tener. Entonces, básicamente era por el grupo de personas, ¿no? Y reitero, las centurias se daban con más integrantes, con más familias, mientras que la curia era una familia. Y con el paso del tiempo, las centurias se van eliminando porque al final del día tienen el mismo objetivo, Abraham. Ok, maestra, gracias. Sí, de nada. Eh,
Se hablaba también ahí de, como ya estaba organizado tal cual el proceso electoral, también se definía fecha, hora y lugar en donde se tenían que llevar a cabo estas votaciones. Mencionábamos que los votos que realizaban o el tipo de votación que realizaban nos habla de un voto afirmativo, ¿no? Y un rechazo de proyecto. ¿Cómo votaban? Pues obviamente no con un tache o con una X como votamos ahora, ¿no? Se votaba con una V y una R en un caso de un refrendo y con una A en el caso de aprobación de un proyecto, ¿no? Que eran como que las iniciales en las cuales de repente pongamos que los reyes ponían a votación o sujetaban a votación alguna norma, alguna ley. Entonces se llevaban a cabo los comicios y en donde plasmaban su voto solo ponían iniciales para ver si querían refrendar o si estaban aprobando una ley, ¿no? Básicamente así era como funcionaba. Los comicios por centurias, eh, abogados, me dicen que tienen a la vista las diapositivas, ¿verdad? Jaime, Sí, maestra. gracias, Abraham. Jaime Sí, Rosa o Jaime Aseca. adelante, buenos días, perdón, a sus Gracias, órdenes. Jaime. Muy amable. ¿Le puedes dar lectura a la diapositiva si eres tan amable? Comicios por centurias. Los comicios por centurias, por su parte, tenían como atribución designar a los magistrados mayores, curules, curules, Pretor- pretores, censores y la tributa, a los magistrados inferiores y a los miembros de los colegios sacerdotales. muchas gracias, Jaime. Igual que Eh, hoy, ¿verdad? ¿Recuerdas, Abraham, recuerdas esta parte? ¿Qué nos puedes decir acerca de la lectura que acaba de hacer Jaime? Pues recuerdo que yo le preguntaba si los curules era un derecho o era un beneficio o era un lugar físico. Y usted decía que sí era un lugar físico, este, en donde se reunían las personas, ¿no? Ujú. Era Um, básicamente la silla, ¿no? sí, La silla. Al día de hoy conocemos como curules, justamente esas sillas donde llegan nuestros diputados y senadores a sentarse. Esas sillas donde hacen todo este proceso legislativo, esos son los curules. Entonces, las votaciones eran básicamente para eso, ¿no? Para designar magistrados, que es las personas encargadas de la cuestión legal, de la cuestión de administración de justicia. Vean cómo ya se va, como que va tomando forma el derecho si lo traspolamos de la antigua Roma al día de hoy. Podemos ver cómo es que van surgiendo estos términos que al día de hoy estamos utilizando. Y entonces esas votaciones se llevaban a cabo para hacer como tal, este, para elegir magistrados, para elegir tribunos, para pagar un tributo, por eso se llaman tribunos, este, para el tema de comicios, para el tema de muchas situaciones que en la actualidad tenemos perfectamente bien definidas, bueno, en Roma ya se llevaban a cabo. Gracias. Bueno, tenemos la caída de la monarquía y ya nada más para retomar, porque ya lo habíamos visto. Y bueno, al final del día, Roma dura, o la monarquía romana dura aproximadamente 250 años. Y bueno, sí hubo un pretexto como tal, sí hubo un ataque a Roma y bueno, al final del día se empieza a descontrolar todo el tema social, algunos conflictos con los temas políticos por cuestiones de los reyes, a veces el descontento.
pues bueno, al final del día, la monarquía romana va cayendo y se va terminando esa primera etapa de la antigua Roma. Y aparte la invasión. Aquí hay un tema bien importante que debemos de tomar en consideración y es las invasiones, abogados, eran el pan de cada día no solo de Roma, sino de muchos estados-nación. Y obviamente al invadir, pues había muchas gestas bélicas y obviamente toda su organización política, económica y social, pues cambiaba en todos sentidos porque los conquistadores llegaban a imponer pues sus disposiciones, ¿no? Mencionábamos con anterioridad que Roma dominaba incluso toda la parte marítima, bueno, es un área del planeta por donde también se lleva a cabo las cuestiones mercantes, ¿no? Todas estas negociaciones mercantiles y de donde llegaban muchos productos que justamente a consecuencia de las gestas bélicas que se daban en otras naciones, pues robaban tesoros, robaban alimentos y todo entraba vía marítima, ¿no? Vamos a la siguiente. Y entramos a la República, que es la segunda etapa de Roma. Recuerden que la primera es la monarquía, la segunda es la República, y una vez después de la caída de la monarquía, surge como tal la República. Abraham, ¿me haces los honores, por favor, con la siguiente diapositiva, si eres tan amable? Sí, Gracias. esta etapa dentro de la historia romana comprende los años 510 y 27 a.C. Roma se convierte en una de las máximas potencias del mundo antiguo, derivado de su triunfo sobre Cartago, convirtiéndolos prácticamente en dueños del mar Mediterráneo. Gracias. Justo era lo que mencionábamos, ¿no? Como tal, se adueñan del Mediterráneo, se adueñan del mar. Y no es casualidad de que Roma históricamente haya sido tan importante y tan relevante, porque justo ahí tienen origen muchísimas cosas que conocemos en el mundo actual. De verdad era una civilización sumamente avanzada. Obviamente, como en todos, también había guerreros y tenía una distribución bastante particular, ¿no? Em, Habíamos mencionado también el origen del consulado y las magistraturas, ¿no? Y platicábamos que el consulado no es lo mismo que vemos como un consulado el día de hoy, que básicamente un consulado es una extensión territorial de otros países, en este caso de México, en nuestro país, ¿no? El consulado americano o la embajada americana o Rusia o no sé, pónganle el nombre que ustedes quieran. Al final del día es una extensión del territorio. Bueno, el origen o el término consulado empieza a surgir en Roma, como podemos ver, y pues las magistraturas también. Nos dice que como todo cambio de fondo, tanto en la política y la transición que se da de la monarquía a la república, no se da de manera inmediata por obvias razones, ¿no? Y los cambios que se fueron dando se dieron de manera paulatina, pero sobre todo para que la república se fuera consolidando. No es como que hoy se cae la monarquía y ya mañana somos república, no, se va dando una transición, porque obviamente los cambios que se van dando son enormes. Entre ellos, bueno, pues sí, vamos a ver ahora, eh, ya no tenemos reyes, ¿verdad? Porque acabó la monarquía. Entonces, ¿cómo vamos a elegir a nuestros siguientes representantes? ¿Qué vamos a hacer con todos los botines de guerra que tenemos?
cómo va evolucionando la sociedad. Sigue habiendo segregación social como había en la monarquía y como lo había dispuesto Rómulo. Esa transición se va dando porque es absolutamente necesaria para la evolución, no solo de Roma, sino de cualquier sociedad, ¿no? Nos dice que diversas hipótesis refieren que los cónsules serían de creación más tardía y los primitivos supremos magistrados fueron tal vez los preatores o aquellos que van por delante, ¿no? Que hacían referencia a la investidura militar. Y también ya lo habíamos mencionado. ¿A qué voy con esto? Bueno, sí, el término cónsul empieza a aparecer en el principio o a mediados, por ahí de la República. Sin embargo, los magistrados no eran otra cosa que los representantes de la milicia. Fíjense cómo van cambiando las terminologías, ¿no? Si bien es cierto, hablábamos de creación de norma jurídica, también es cierto que el ejército romano era un tema sumamente importante como lo es en todas las naciones, ¿no? Pero la relevancia que tenía el ejército para poder entrar a otras ciudades y obviamente tenían esa avanzada, todos aquellos que van por delante, en el caso del magistrado. Estos supremos magistrados tenían el pleno poder que había ostentado el rey previamente, excepto la religiosa, pero con limitaciones tales como la magistratura tenía una duración determinada, generalmente un año. Al concluir su cargo eran sujetos de responsabilidad, eran magistrados colectivos, es decir, por elección. Sus decisiones eran colegiadas y a mediados del siglo V antes de Cristo se formaba una magistratura suprema con 10 ministros, cuya tarea era redactar el código legal. Y ojo, a ver, vamos por partes. ¿Quiénes eran estos magistrados? Imagínense el poder que tenían, que en algún momento llegaban a ser las veces del rey. Entonces, pues el poder era vasto, ¿no? No cualquier persona podría eh, decir que tenía el poder que tenía el rey como lo eran los magistrados. Además de esto, nos dice, bueno, las magistraturas tenían una duración determinada, que era un año. A diferencia de los reyes o a diferencia del Senado, la duración para que alguien fuera magistrado era de un año. Imagínense ustedes si a una persona, a un magistrado, le dejan más tiempo el poder, ¿no? Que incluso, reitero, era equiparable al poder que podía tener el rey, pues podríamos entrar en conflicto, ¿no? Soltarle el poder a, a, a los magistrados podrían incluso hasta derrocar al rey. Entonces, es importante, o era importante en la antigua Roma ponerles un término como tal, ¿no? Al concluir el cargo eran sujetos de responsabilidad. ¿Alguien me quiere decir qué entiende por esa parte? ¿Cómo está eso de que eran sujetos de responsabilidad? Eh, bueno, al concluir su cargo eran sujetos de responsabilidad, tengo entendido o lo entiendo a que se refiere que de todas las acciones que tomaron o las decisiones que tomaron durante su cargo, eran responsables de algo que sea alguna decisión que hayan tomado, la cual pues tuvo consecuencias graves. Sí, fíjate que sí, en la actualidad, abogados, hay juicios que se llaman juicios de responsabilidad, que son hechos o son elaborados contra servidores públicos. A cualquier servidor público, llámese incluso el presidente de la República, bueno, a ellos se les instaura juicio político, ¿no? Pero este tema de juicios de responsabilidad, ¿por qué?
justo, los responsabilizan del mal manejo de recursos, de malas tomas de decisiones, y entonces se les instaura un juicio. Veamos cómo desde Roma, desde los 500 antes de Cristo, se está hablando de someter a los servidores públicos de la época en este caso, a los magistrados, que sean sujetos de responsabilidad como tal. ¿Para qué? Pues para rendir cuentas, en este caso no al pueblo, obviamente, porque el pueblo pues no tenía la relevancia que lo tiene en la actualidad, pero sí le rendían tanto a los senadores como a los gobernantes de la época. Y nos dice, eran magistrados colectivos, es decir, por elección, y la última dice que sus decisiones eran colegiadas. Bueno, eran magistrados colectivos por elección. ¿Qué nos quiere decir eso? Al igual que los reyes en su tiempo, los magistrados se elegían por comicios, ¿no? Por votaciones, como tal. Entonces, ¿qué pasó, Jaime? ¿Qué es lo que a lo que se pretende llegar hoy? ¿Es correcto? Ay, sí, Es ¿cómo? complicado, sí, yo sé que es complicado. Perdón, licenciado, yo sé que es complicado, híjole, de verdad, yo como contador público, ahorita, se me ocurrió, bueno, me pidieron un favor. Tuve la oportunidad de conocer el trabajo de jueces y magistrados, perdón, licenciada, pero me quedé anonadado de tanta ignorancia del juez, Dios mío, del juez magistrado. Dije, no, Dios mío, dije, pues yo puedo ser tranquilamente juez, de verdad. Cualquier persona tiene más, o sea, conozco gente de maquiladora, gentes, comunes, igual colegas contadores, en fin, que tienen la capacidad y la ética, sobre todo, de desempeñarse mejor que un juez en funciones. Lamentablemente, a la conclusión que yo llegué, el tráfico de influencias, yo tengo la certeza, al menos con el juez que me tocó, qué bruto. Así lo digo, qué bruto, qué ignorancia, cuánta ignorancia. Digo, yo sin ser abogado, contador público, me hice pasar, sí, por abogado. Yo sé que si me hubieran torcido, me hubieran metido hasta el bote a lo mejor, pero salí contento de que gané De el caso. funciones se llaman, Jaime. Perdón. Usurpación de funciones se llama el delito. Usurpación de funciones, digo, yo salí contento de que gané ese caso. Yo salí contento, dije, no, o sea, contento, cierto, salí con las piernas temblorosas, sí salí con miedo, porque dije, si me tuercen, pues aquí te quedas también con el defendido. ¿Y cuál se Pero llama? sí, reitero, perdón por salirme del tema, pero sí reitero cuánta ignorancia hay, dentro de los funcionarios. Hablo de lo que a mí me tocó ver y conocer, juez y magistrado. O sea, creo que es indispensable para mí, a mi juicio, por mi vivencia, por lo que veo, sería muy bueno ese tipo de elegir esos cargos a través de votación. Creo que habría o hay mucha gente preparada que lamentablemente no tiene las relaciones que le permitan llegar arriba. Fíjate, Jaime, salvo tu mejor opinión, ¿eh? Me queda claro que como en todo, ¿eh? Como en todo, hay muy malos servidores o funcionarios, como en todo.